¿Y el dolor de estómago? Ya fue, ya. Luego de seguir las recomendaciones del doctor y de tomar mi yogurt con probióticos, estoy como nuevo. Además, con los programas de educación física que hemos tenido, estoy en mi punto. ¡Gareca, mírame! Este humano empezó la semana arrastrándose de dolor y ahora está más activo y acelerado que un colibrí. ¡Uf! No sabes, me siento capaz de todo. ¡Qué bien se siente estar bien de salud! Quiero de una vez hacer la secuencia de activarte con Mía, porque estoy en modo Rodrigo, el espartano. Gracias, Rodrigo. Hola, chicas y chicos de primero de secundaria. Mi nombre es Mía Noel y hoy día nos vamos a mover desde nuestros sentimientos. Hay días en que no nos sentimos del todo bien y eso es completamente normal. Hoy vamos a utilizar todos esos sentimientos para movernos y los vamos a liberar. ¿Cómo? Sacudiéndolos. ¿Estás listo? Eso es, vamos a empezar sacudiendo un brazo. Sacude tu brazo derecho con toda la fuerza y ahora sacude tu brazo izquierdo. Puedes también sacudir una pierna, sacudir la otra, puedes sacudirte completamente. La cabeza, las piernas, los pies, la cara, ¿por qué no la cara? La mano, el brazo. ¿Y te sientes mejor? Sí, yo también. Exacto. Liberar nuestros sentimientos y sacudirlos nos hace sentirnos mejor. Ahora que ya estamos activados, vamos a pensar en aquello que nos gusta de nosotros mismos. Te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta que soy una persona responsable. Voy a utilizar ese sentimiento, esa sensación para moverme. Aquí voy. Voy a inhalar pensando en lo que me gusta de mí misma y voy a abrazarme y exhalar. ¿Lo tenemos? Exacto, muy bien, ustedes son muy buenos. Ahora vamos a pensar en 3 cosas que nos gusten de nosotros mismos. Puede ser que eres responsable, te puede gustar tu pelo, pueden ser diferentes cosas. Y con eso nos vamos a mover. Lo vamos a hacer 3 veces. ¿Listos? Eso, aquí vamos. Y pensamos y va. 1, y me abrazo. Y 2, y me abrazo. Y 3, y me abrazo. Exacto, es como un ritual de abrazos. Ahora lo vamos a hacer más rápido, vamos a ponerle un poco más de energía y nos vamos a mover con mayor rapidez, pero siempre pensando en aquello que te gusta de ti mismo. ¿Sí? Eso, vamos. 5, 6, 7, va. Y 1, me abrazo. Y 2, me abrazo. Y 3, me abrazo. Eso es, lo han hecho genial. Eso fue muy relajante y motivador. ¿Cómo se sienten? Exacto, yo también me siento muy feliz. Voy a canalizar toda esa felicidad inhalando y exhalando. Lo podemos hacer con los ojos cerrados. Y exhala. Muy bien, tómate un tiempo en la semana para recordarte de todo lo que te sientes orgulloso. Eso es muy importante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Fruta, yogurt, agua. ¡Ay, dieta sana! ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a comer sin antes lavarte las manos? Uy, 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 es cierto. Gracias, tocino. Me salvaste. Casi me vuelvo a meter una bomba de bacterias al estómago. Es más, no solo tienes que lavarte las manos, también tienes que lavar esa fruta. ¿La lavaste? Sí, la lavé. Ya, pero vas a tener que lavarla de nuevo, porque ya la volviste a contaminar. Ok. Chicas y chicos, puede que ustedes estén pensando, ¡ay, qué exagerado tocino! Pero no. Aunque parezca extraño, tiene razón. Estos hábitos de higiene, tanto personales como en los alimentos, deben ser practicados. En el primer programa de Ciencia y Tecnología, vimos cómo las bacterias estaban presentes en todos lados y lo importante que es cuidarse, ya que muchas de ellas son nocivas para nuestra salud. Oye, pero a pesar de todos los cuidados, las bacterias siempre siguen ahí, ¿no? Son invencibles. ¿Qué es lo que hace que las bacterias siempre estén en todos los lugares?
Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Nuestro propósito del día será indagar científicamente sobre los factores que permiten la propagación de las bacterias. Y por eso el reto que nos trazaremos será elaborar un reporte de indagación sobre los factores que influyen en la propagación de las bacterias. ¡Eso es! Haremos un reporte científico, como todos unos microbiólogos. O está mejor decir, bacteriólogos. Preguntémosle a la profesora. Buenas tardes, profesora Marlene, bienvenida. Buenas tardes. Qué bien de salud te ves. Otra cosa comparado al día lunes. Me alegro mucho por ti. Sí, he sido bien cuidadoso con la higiene personal y la de mis alimentos. Así he evitado a toda costa volver a contaminar mi cuerpo con alguna bacteria dañina. Y justo es algo en lo que queríamos profundizar hoy. ¿Cómo es posible que, a pesar de todas las precauciones, uno siempre termina contaminándose con una bacteria patógena? ¿Por qué es imposible evitar enfermarse? ¿Acaso las bacterias son invencibles? Por ejemplo, esa manzana que estás comiendo, me imagino que la habrás lavado antes de comerla. Y también imagino que te lavaste las manos antes de tomarla, ¿verdad? Así es, pero fíjese que casi me olvido de hacerlo. ¡Me hubiese llenado de bacterias! Y después de ese lavado, ¿qué crees que ha pasado con esas bacterias? ¿Se han muerto o simplemente las has removido? La verdad es que no sé. Las removiste, porque para eliminar a las bacterias totalmente se necesita que estén expuestas a temperaturas muy elevadas. ¡Claro! Por eso hervimos el agua antes de consumirla, ¿no? Exacto. La temperatura es uno de los factores más influyentes en la vida de las bacterias. Por eso el día de hoy iniciaremos con la indagación científica de los factores que influyen en la propagación de las bacterias, y lo que logres el día de hoy se complementará con lo que trabajes en el siguiente programa, porque ambos serán parte de tu reporte de indagación. Para ello vamos a conocer los criterios de evaluación que utilizaremos en los programas. ¿Me acompañas a mencionarlos, Rodrigo? Por supuesto, los criterios son los siguientes. Formular preguntas y posibles respuestas de los factores que influyen en la propagación de las bacterias. Proponer procedimientos que permitan obtener datos de los factores que influyen en la propagación de las bacterias. Obtener datos a partir de mediciones repetidas del registro de la población de bacterias en una tabla y representarlos en gráficas. Comparar datos y determinar qué relación existe entre ellos. Contrastarlas con las respuestas iniciales o hipótesis para elaborar sus conclusiones. Y finalmente, sustentar sus conclusiones y los ajustes que se realicen durante el desarrollo de la indagación. Muy bien, para este programa en particular vamos a considerar los dos primeros criterios que hemos mencionado. Y para nuestra indagación ya hemos identificado una situación que nos permita problematizar. Así es. Vamos a problematizar sobre la situación de las bacterias en nuestro entorno y cuáles son las razones por las cuales éstas logran propagarse siempre, haciendo imposible nuestra posibilidad de nunca enfermarnos. Veremos con más profundidad el porqué del incremento de las bacterias debido a factores como la temperatura, el pH, la disponibilidad de agua, oxígeno y los nutrientes con los que pueda contar. No olvidemos que las bacterias también son organismos vivos. Exacto, y por eso tiene estos procesos vitales que eventualmente les permiten reproducirse, y uno de los factores que interviene principalmente en estos procesos es el intervalo de pH. Debido a este y otros que hemos mencionado, el crecimiento es posible. Profesora, ¿y cómo funciona eso del pH? Miren, chicas y chicos, el pH es el que determina los niveles de acidez o alcalinidad de las sustancias. Generalmente un pH óptimo bien definido se establece en una escala que va del 1 al 14. En esta escala se consideran ácidas a las sustancias con un pH entre 1 y 6, por ejemplo el limón, vinagre. Neutro las sustancias con un pH próximo al 7, por ejemplo el agua pura. Alcalinas o básicas las sustancias con pH entre 8 y 14, por ejemplo los detergentes, jabones, etc. Entonces, los niveles son ácido, neutro y alcalino. Ajá,
Y para realizar nuestra indagación, limitaremos nuestra actividad solo a un factor que es el pH, el cual por medio de diferentes sustancias variará sus valores para nuestro experimento. Entonces, las diferentes sustancias serán la variable independiente. ¿Quién iba a imaginar que lavarse las manos iba a ser nuestra mejor arma para sobrevivir? Y hablando de lavado y acidez, hay una pregunta que me salta a la cabeza. Por ejemplo, yo para remover las bacterias dañinas que hay en mis manos, las lavo con agua y jabón. Y bueno, también nos echamos alcohol para desinfectar. Pero en cambio, mi abuelita tiene la costumbre de usar limón para desinfectar todo, incluidas las manos y la vajilla. Imagino que es muy sabio de su parte, porque el limón, siendo una sustancia ácida, puede impedir el crecimiento de las bacterias, ¿no es cierto? Así es, los microorganismos como las bacterias pueden ser eliminados o inhibidos por agentes físicos como la temperatura, o por agentes químicos como el jabón, la salinidad y el alcohol, que tienen diferente pH, acidez, y eso puede incluir al limón. ¡Qué interesante, profesora! Entonces, con la indagación podemos averiguar sobre cuáles son las sustancias que combaten las bacterias nocivas para nosotros, pero también experimentar y ver cuáles son los procedimientos adecuados. También con la indagación podemos responder por qué los productos de aseo personal eliminan las bacterias, o ¿realmente todos los productos de aseo eliminan a las bacterias? ¿Qué te parece si para el siguiente bloque hacemos un experimento científico que le va a dar luces a nuestra indagación? ¡Experimento científico! ¡Genial! Me siento como uno de esos doctores que terminan descubriendo algún tipo de superpoder. Yo iré alistándome poniéndome en modo científico. ¡Ajá! Pero ustedes no se vayan porque ya volvemos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos. Bueno, profesora, ya estoy listo para indagar, experimentar y saberlo todo de mis grandes enemigas, las bacterias dañinas para los seres humanos. Muy bien. Entonces, para continuar tenemos que identificar y definir a los factores o elementos que van a intervenir en nuestra indagación, a las que llamaremos variables. Ya sé, hagamos la indagación experimentando con el agua y el jabón en comparación con sus posibles reemplazantes, como el alcohol o el limón de la abuelita. Estas diferentes sustancias de limpieza de las manos deben tener diferentes valores de pH. Por ende, a esta variable la llamaremos variable independiente. ¿Y qué crees que sucederá al variar los diferentes tipos de sustancias en la limpieza de las manos? Bueno, la finalidad es que las bacterias se eliminen. Veamos si estos elementos lo consiguen. Lo que acabas de mencionar es una consecuencia que se espera obtener. A esta la llamaremos variable dependiente. A ver, Rodrigo, luego de todo lo que hemos hablado, ¿qué preguntas crees que ayudarían para hacer una correcta indagación? Podrían ser... ¿Cómo me ayudan los productos de limpieza? O ¿crecerán las bacterias de manera semejante si no te lavas o utilizas diferentes tipos de sustancias para la limpieza de las manos? O ¿dónde encontraremos más bacterias? Bien, Rodrigo, de estas tres preguntas, creo que solo una me parece que está completa. Es que para realizar la indagación, la pregunta que hagamos debe tener las dos variables o los elementos que intervienen en la limpieza de las manos. ¿Cuál de ellas sería? Si es así, escogería la pregunta: ¿crecerán las bacterias de manera semejante si no te lavas y o utilizas diferentes tipos de sustancias para limpieza de las manos? Muy bien, Rodrigo. Con esa pregunta podemos ver los dos elementos o variables que mencionaste anteriormente. Las diferentes sustancias para realizar la limpieza de las manos, como el alcohol en gel, agua y jabón y el limón, las cuales tienen diferente valor del pH, variable independiente. Y también el crecimiento de las bacterias, variable dependiente. ¿Qué posible respuesta se podría plantear para nuestro problema? A ver, mi posible respuesta sería: si utilizamos agua y jabón para la limpieza de las manos, será más efectivo que otras sustancias para evitar la propagación de las bacterias. Ahora es momento que diseñemos las estrategias. Primero, visualizar la problemática de la situación y después diseñar estrategias. Me imagino que es para resolverla.
Por eso, ahora diseñaremos las estrategias que nos permitan corroborar nuestra posible respuesta o hipótesis y se propondrán diferentes acciones considerando las variables. Te ayudaré con algunas preguntas. ¿Qué materiales se utilizarían en la actividad? Claro, es obvio. Los materiales serían jabón de manos, agua, limones y alcohol. ¿Por qué has considerado utilizar diferentes sustancias? Las consideré para comprobar cuál de las sustancias de limpieza de manos es más efectiva para disminuir la propagación de las bacterias. Y ahora me pregunto, profesora, ¿cómo voy a ver cómo actúa cada una con las bacterias? ¿Cómo verifico el crecimiento de las bacterias en contacto de estas 4 sustancias? Pero sobre todo, ¿cómo las voy a ver si son seres microscópicos? Para poder observar bacterias hay distintas maneras, ya verán. Hoy día vamos a utilizar la técnica del medio de cultivo. Para eso necesitamos un cubo de caldo y un sobre de gelatina sin sabor o cola pez y media cucharita de azúcar. Servirán como nutrientes para el crecimiento de las bacterias y utilizaremos la misma cantidad de medio de cultivo para cada frasco de vidrio con tapa o recipientes y trataremos que sea del mismo tamaño. Estos frascos serán para las 4 sustancias de limpieza de manos que hemos escogido, ¿verdad? Así es. Entonces tendrán que ser 5 recipientes o frascos de vidrio, 4 para las sustancias y 1 para mezclarlo con contaminación pura sin limpiadores, que te permitirá comparar los resultados con las otras muestras. Ok, pero que sean 5 frascos, porque justito son los frascos que tengo aquí. A ver, Rodrigo, ¿y cómo aseguramos que la cantidad de medio de cultivo sea la misma en cada recipiente? Ya sé, utilizaré una jarra medidora. Esta será mi instrumento de medición y podré verificar que la cantidad de medio de cultivo sea la misma en todos los frascos con tapa. ¿Y qué esperamos observar antes, durante y después del experimento? ¡A las bacterias! Así es, pero ¿cómo las observamos si son microorganismos invisibles a la vista? Si bien los microorganismos no son visibles a simple vista, lo que sí es visible es la montañita que forman cuando se multiplican. ¿Las bacterias forman montañas? Es una forma de expresar que las bacterias y otros microorganismos al multiplicarse forman colonias que son visibles. ¡Uy, qué interesante! Voy a ver a mis enemigas cara a cara. ¡Genial! Ya quiero ver a esas colonias de bacterias. Les voy a reclamar todos los malestares estomacales que he sufrido. Muy bien. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a mantener constante en nuestra experimentación. Magia de la televisión, haz lo tuyo. Sí, lo constante serán los frascos, la gelatina y el caldo. Estos 2 últimos serán los nutrientes de las bacterias. ¿Y cuáles serán sus variantes? Magia de la televisión. Las variantes serán las 4 sustancias distintas. El agua con jabón, el alcohol en gel y el limón. Muy bien, entonces empezaré a describirles el procedimiento. 1. Disuelve el cubo de caldo, la media cucharadita de azúcar y el sobre de gelatina en medio litro de agua caliente. Con ayuda de un adulto, hierve la mezcla por 10 minutos. Esto será nuestro medio de cultivo. 2. Esteriliza los frascos metiéndolas en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para matar a todos los microorganismos que hayan en los mismos. También pueden utilizar vasos descartables de Tecnopor. 3. Coloca el medio de cultivo en cada frasco y tápalos. En caso de utilizar recipiente o vaso descartable, debemos cubrirlos con papel film o bolsa y asegurarlos a la boca del recipiente. Deja que enfríe y cuaje la gelatina. Esto puede durar horas. Muy bien, ya tengo los 5 frascos con el medio de cultivo. Ahora, ¿qué hago con ellos? Luego de que ya haya cuajado el medio de cultivo, procederemos a hacer lo siguiente. Abre cada frasco. Para el frasco 1,
tienes que ensuciar tus manos tocando alguna superficie contaminada como las paredes, las perillas de la puerta o el suelo, y luego tocarás el medio de cultivo con las manos sucias. A ensuciarse por la ciencia. Para el frasco 2, esas manos sucias, lávatelas solo con agua y toca el medio de cultivo de este frasco. Me lavaré solo con agua y nada más. Muy bien. Y listo. Abre el siguiente frasco. Para el frasco 3, vuelve a ensuciarte las manos y después frótalas con alcohol en gel y luego toca el medio de cultivo. Ahora me desinfecto con alcohol en gel. Muy bien. Toco y... ¡listo! Abre el siguiente frasco. Para el frasco 4, vuelve a ensuciarte las manos y luego lávatelas con agua y jabón para tocar su medio de cultivo. A ensuciarse otra vez y me lavo con agua y con jabón y me enjuago con agua. Tocamos. ¡Listo! Muy bien. Y para el frasco 5, vuelve a ensuciarte las manos. Luego, lávatelas con el jugo de un limón y toca el medio de cultivo. De nuevo a encochinarse y esta vez nos lavamos con limón. Tocamos el interior del frasco y listo. Ya metí las manos en los 5 frascos. Nunca antes me había ensuciado tanto y lavado tanto al mismo tiempo. Todo por la ciencia. Finalmente tapamos bien los frascos y lo dejamos en un lugar durante 36 horas o más, pero sin que le dé la luz del sol directamente. En el siguiente programa ya debemos haber registrado los datos que obtengamos a través de nuestra observación. Sí, observemos los frascos a partir de las 36 horas y apuntemos cada cosa que descubramos o no en un cuaderno. Hagámoslo con cuidado, sin destapar los frascos y lavándonos las manos antes y después de acercarnos a la muestra. Sí, este procedimiento, chicas y chicos, deben hacerlo con ayuda de un adulto. Ahora lancen sus dudas, que viene la ronda de preguntas. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo Diana y envío este video desde Lima. Algo que no me quedó muy claro. ¿Por qué es importante considerar los factores al momento de realizar la pregunta para hacer la indagación? Es importante porque al definir los factores estamos identificando la variable independiente y dependiente. Esto orientará todo nuestro proceso de indagación y nos permitirá obtener datos. Por ejemplo, en el programa de hoy queremos indagar sobre los factores que intervienen en la limpieza de las manos y Rodrigo mencionó que uno de ellos son las diferentes sustancias, agua y jabón, alcohol, limón, y el otro es el crecimiento de las bacterias. Cuando la pregunta de indagación tiene relación entre estos dos factores, nos permitirá averiguar sobre las causas o variable independiente y los efectos de lo que queremos estudiar o variables dependientes. Así es, sin factores o variables de indagación no puede haber indagación. Segunda pregunta. Hola Rodrigo, hola profesora, mi nombre es Jonathan y envío este video desde Piura. En este proceso de indagación, ¿por qué se utiliza la gelatina y el cubo de caldo y qué es un medio de cultivo? A ver, la finalidad del uso de la gelatina con el cubo de caldo y media cucharita de azúcar es que el medio de cultivo que se está preparando tenga los nutrientes para que las bacterias se alimenten y así crezca la colonia. Y para esto les explico que el medio de cultivo es una técnica de laboratorio que consta de una solución o mezcla que contiene nutrientes indispensables para favorecer el crecimiento de los microorganismos. Ahora lo que toca es observar y analizar todo lo que sucede en nuestros 5 medios de cultivo.
Así que tengamos ojos de científicas y científicos. Muchas gracias, como siempre, profesora Marlene. Muchas gracias, chicas y chicos. Chicas y chicos, para ir cerrando, recuerden que el reto es elaborar un reporte de indagación sobre los factores que influyen la propagación de las bacterias. Y para la elaboración debes tener en cuenta estos criterios. Formular preguntas y posibles respuestas sobre los factores que favorecen el crecimiento de las bacterias. Proponer procedimientos que permitan obtener datos. Procedimientos como hacer un cultivo de bacterias en 5 frascos como tú. Ni yo que soy porcino me atrevería a recoger tantos microbios con mis propias manos, Rodrigo. Todo en nombre de la ciencia, Tocino. Al final he quedado con las manos bien limpias, pues me he lavado con agua, con jabón, con alcohol en gel y hasta con limón. ¿Qué más quieres? Es verdad. Igual lávate las manos antes de venir a recoger tus manzanas. Claro que sí. Ya lo saben, chicas y chicos, anoten y registren todos los datos que obtengan al observar sus frascos periódicamente. Esos datos serán importantes para continuar con nuestra indagación en nuestro siguiente programa de Ciencia y Tecnología. Cualquier duda, escríbanla a primero@minedu.gov.pe.